Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando en los últimos días, sobre todo que tiene que ver con lo que se ha denominado históricamente la negociación colectiva de los empleados públicos. Pero la pregunta es, ¿y por qué no surgen interrogantes frente a esta negociación colectiva? En primer lugar, por varios temas. El primero, lo hemos conversado en otros videos, se está tramitando una reforma a la salud y una reforma laboral. Entonces la pregunta es, venga, yo soy empleado público, venga, yo trabajo de pronto en una entidad donde debería ser empleado público, pero soy contratista de prestación de servicios y estamos afiliados a un sindicato. La pregunta es, con estas reformas laboral y salud, ¿esto va a cambiar? ¿No va a cambiar o va a seguir igual? Otros sindicatos inclusive actualmente se encuentran adelantando negociaciones colectivas y les están pidiendo documentos como por ejemplo que certifiquen si el sindicato existe, que certifiquen cuáles son sus afiliados, cuánto le descuentan a sus afiliados, cuánto cobran de cuota sindical. Y le están diciendo que este es requisito para que puedan negociar y que sin esto deben salirse de la mesa de la negociación colectiva. Y en tercer lugar, también, pues se ha dicho en muchas oportunidades, nos han preguntado, mire, es que yo soy o hago parte de un sindicato de gremio, un sindicato de industria. ¿Puedo representar al gremio o la industria en dichas negociaciones colectivas? Entonces, teniendo en cuenta, pues, estos interrogantes, estas dudas que se nos han presentado, hemos querido realizar este video para aclarar cómo es el tema de lo que se ha denominado negociación colectiva de los empleados públicos. En primer lugar, debemos tener en cuenta lo siguiente. La negociación colectiva de lo que se ha denominado empleados públicos, pues es evidente que es una negociación colectiva que está protegida, pues en primer lugar, por nuestra constitución política, pero también por los tratados internacionales de la OIT y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que estos sindicatos pues gozan de garantías y de protecciones al momento de negociar con entidades públicas. Eso está claro. Inclusive, el Comité de Libertad Sindical de la OIT establece claramente que cualquier trabajador, ojo con esto, cuando la OIT habla de trabajador, no solamente está haciendo referencia al empleado público, está haciendo también referencia a ese contratista, a ese independiente que presta servicios con esa entidad pública, que debería ser un empleado público, pero no lo es. Entonces, hecha esa aclaración, está claro que esta es una negociación colectiva protegida por nuestra constitución política y por las normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia. En segundo lugar, hay un punto importante aquí, es a quien le aplican entonces lo que se ha denominado el decreto 160 del 2014. En principio, lo que está claro es que esta negociación colectiva que vamos a mirar acá aplica exclusivamente para el sector público, para los empleados públicos inicialmente, pero está claro que esta negociación colectiva no aplica para los trabajadores oficiales, es decir, los oficiales tienen sus reglas propias, su marco normativo propio y no les aplica para nada esta negociación. Entonces, si uno se queda con este decreto 160 del año 2014, uno diría, pues si usted no es empleado público, usted no puede hacer una negociación colectiva. O si, por ejemplo, usted tiene afiliados en su sindicato a contratistas de prestación de servicios o tiene afiliado al sindicato trabajadores independientes y también tiene empleados públicos, venga, ¿puede o no puede negociar con esa entidad pública? Pues la respuesta es sí. Y la respuesta es sí, porque en Colombia, teniendo en cuenta también la protección internacional, pues nos encontramos con diferentes tipos de sindicatos. Ya he explicado en otras oportunidades, hay sindicatos de empresa. ¿Cuáles son aquellos sindicatos de empresa? Pues son aquellos sindicatos que tienen diferentes individuos de varias profesiones, oficios, especialidades, pero que tienen algo en común, que prestan sus servicios a una misma empresa, establecimiento o institución. Entonces ahí encontramos un ejemplo emblemático en Norte de Santander, que es Asproem.
donde, pues, por regla general, los afiliados a este sindicato trabajan para el Hospital Universitario Erasmo Meos. Y ellos, en virtud de la negociación colectiva, pues también presentan sus pliegos de solicitudes y pues han negociado de manera colectiva históricamente hablando. Hay otro tipo de sindicatos que es lo que denominamos sindicatos gremiales. En el sindicato gremial, ¿qué es lo que me hace a mí afín al sindicato? Mi profesión, mi oficio, mi especialidad. Entonces nos encontramos en Colombia diferentes ejemplos de sindicatos gremiales que ejercen la negociación colectiva en el sector público. Damos, por ejemplo, en el caso de los anestesiólogos, hay un sindicato que es ABOC, el Sindicato Nacional de Bogotá en Cundinamarca, que también históricamente ha realizado negociación colectiva con el Distrito de Bogotá, por ejemplo. También tenemos otros casos de sindicatos de médicos especialistas que también históricamente han ejercido este derecho de negociación colectiva, como el caso de Sicolpet, Unicirupet, CIMOD, ANEC, que ya no es especialista, que es de enfermeras, ASMEDAS, que es de médicos, ¿sí? Pero esos sindicatos históricamente han ejercido la negociación colectiva de la que estamos hablando en este video. Y también nos encontramos sindicatos de industria, que lo que hace afín al sindicato de industria es que los trabajadores, los profesionales, pues trabajan en diferentes empresas, lo que pasa es que pues esa empresa está en la misma rama o actividad económica. Entonces, por ejemplo, encontramos algunos casos como Asoservicios, que hizo una negociación colectiva recientemente con el Hospital de Maicao. También tenemos los casos de Sindes, de Amtoc. También tenemos el caso de Sintra Red Sur, que son sindicatos de industria que también ejercen la negociación colectiva. Pero ojo con esto. ¿Qué es lo que quiero indicar y al hablar de esas clasificaciones? Que esta negociación colectiva es ejercida por cualquier tipo de sindicato, tenga o no tenga empleados públicos. Lo importante es que pues represente por algún lado pues o contratistas o empleados con una institución del Estado, pero también en el caso de los sindicatos gremiales de industria, pues ellos representan a un gremio, a una actividad y también pueden ejercer negociación colectiva, sí, por parte de sus afiliados, no solamente frente a los que tienen ahora, sino a los que potencialmente puedan tener. Eso quiere decir que establecer que un sindicato gremial o un sindicato de industria pues no puede hacer una negociación colectiva en el sector público, pues obviamente eso es contrario a todas las normas constitucionales. Lo que pasa es que eso que les planteo acá, para ser francos en la práctica, no es un tema muy fácil. Por eso mi segunda tesis doctoral con la Universidad de Alcalá de Henares, pues tiene que ver con esto, con las restricciones e imposibilidades que a veces tienen los sindicatos gremiales o de industria para ejercer la negociación colectiva. Lo que está claro es que jurídicamente cualquiera de estos sindicatos puede participar en la negociación colectiva en el sector público. Punto. Y no se le puede establecer ningún requisito ni norma adicional. ¿Qué se puede entonces negociar en en esta negociación? Sí, perdón la redundancia. En primer lugar, las condiciones de empleo. En segundo lugar, las relaciones entre la entidad pública y el sindicato. Y en tercer lugar, se pueden negociar los salarios de acuerdo a las posibilidades fiscales y presupuestales. ¿Qué no se puede negociar? ¿O qué está excluido de esta negociación? Pues la estructura del Estado, su funcionamiento interno. Tampoco se puede negociar las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado. El mérito tampoco se puede negociar, es decir, lo de carrera administrativa, eso no es objeto de este tipo de negociaciones. Tampoco es objeto de negociación el tema disciplinario. Tampoco es objeto de negociación la subordinación jurídica. Tampoco es objeto de negociación el régimen prestacional. Entonces, si ustedes miran, en este tipo de negociaciones hay un marco amplio de negociación, pero también hay un marco amplio de restricción. Por eso, personas como las que les habla, pues no está de acuerdo con los actuales proyectos de reforma a la salud y de reforma laboral que no hagan ningún cambio en la negociación colectiva en el sector público, sobre todo para empleados públicos o contratistas que quieran ser empleados públicos, porque honestamente con estas normas que hoy tienen limitaciones que no tienen los demás, lo cual es una clara violación al derecho a la igualdad que tienen todos los trabajadores. ¿Qué garantías también presentan las negociaciones en este sector? Pues hombre, si a mí me nombran negociador,
pues debo tener los permisos sindicales pertinentes para poder ir a negociar, pues también mientras de la negociación, pues no me pueden despedir. Tendría mucho sentido que no lo elijan de negociador y la entidad pública lo despida, o sea, sería una clara violación a la libertad sindical. Y algo muy importante es, venga, entonces, ¿cuál es el trámite de esta negociación colectiva? Entonces, lo primero, pues hay que presentar un pliego de solicitudes, así lo han llamado. ¿Quién lo presenta? Pues un sindicato de empleados públicos, de empresa, como lo decíamos, o un sindicato de industria, o un sindicato gremial. En segundo lugar, algo muy importante y es que los negociadores deben ser elegidos por la asamblea de cada uno de los sindicatos. En tercer lugar, ese pliego de solicitudes debe presentarse dentro de los 2 meses siguientes a la asamblea que lo aprobó. Eso quiere decir que si uno hace la asamblea en diciembre 28, pues tiene plazo máximo hasta el 28 de febrero para presentar ese pliego de solicitudes. Ese pliego de solicitudes debe ir con copia al Ministerio del Trabajo, con el acta de la asamblea donde se aprobó y también con el tema de los negociadores. Otro aspecto importante y que quiero reiterar es, venga, ¿y qué pasa entonces cuando de pronto hay diferentes sindicatos? O sea, ¿qué pasa cuando hay diferentes sindicatos? ¿Qué se debe hacer? Pues se debe buscar una unidad tanto en el pliego como en los negociadores y los asesores. Esa es la idea, que todos los sindicatos participantes se pongan de acuerdo entre cuál va a ser el pliego, quiénes van a ser los negociadores y quiénes van a ser los asesores. Otro punto es, venga, ¿y qué pasa cuando no se ponen de acuerdo? Pues cuando no se ponen de acuerdo, pues ahí lo que la norma está planteando es acudir pues a las mayorías. Es decir, que pues el sindicato mayoritario tome la decisión de cuál es el pliego, digamos, de solicitudes, sí, que se va, digamos, a desarrollar. Y esto es muy importante porque en la práctica se está observando que algunas entidades estatales, inclusive algunos sindicatos, están planteando que ese sindicato que puede ser minoritario no tiene la posibilidad ni de presentar pliegos, ni la posibilidad de negociadores, ni de asesores. Y eso no es lo que dice la norma. La norma no dice que tú le digas a la gente cuánta gente tiene. Lo que la norma dice es pónganse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, pues busquen mecanismos, sí, para tener un único pliego y tener un negociadores, pero no quiere decir que los minoritarios no tengan ningún derecho. Y esto es algo muy importante porque con la propuesta de reforma laboral esto se quiere cambiar y se quiere que solamente los sindicatos mayoritarios tengan representación, lo cual honestamente es contrario a la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha dicho que todos los sindicatos tienen posibilidad de negociar, de presentar pliegos y de tener garantías. Eso me importa. Entonces, una vez nos hemos colocado de acuerdo, ya tenemos esa comisión negociadora, pues nos toca, digamos, negociar. Ese pliego hay que presentarlo el primer bimestre del año y una vez presentado, pues la entidad pública tiene 2 días para que pues también informe sobre el trabajo, cuáles son sus negociadores, que también informe dónde se va a iniciar la mesa y una vez notificado el trabajo de 5 días para pues obviamente empezar las respectivas negociaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sindicato con esa entidad pública o sindicato con esa entidad pública pues van a empezar a negociar y tienen para negociar 20 días hábiles prorrogables de mutuo acuerdo por 20 días más. ¿Qué puede pasar en ese tiempo? Pues que lleguen a acuerdos o que no lleguen a acuerdos. Si llegan a acuerdos, pues obviamente eso hay que llevarlo a acto administrativo para efecto de que tenga validez por medio de ese acto. Y si no se llega a ningún acuerdo, pues obviamente lo que hay que nombrar es un mediador por las partes y si no hay acuerdo, pues por el listado que tiene el Ministerio del Trabajo. Ese mediador pues deberá proponer fórmulas de arreglo, formas de negociación. ¿Y qué puede pasar? Pues que se acepten o no se acepten las propuestas del mediador. Si se aceptan, pues se hace un acuerdo y eso se lleva a acto administrativo. Y si no hay acuerdo, pues el trámite termina ahí. Entonces, miren que queríamos hacer este video, pues obviamente para explicar este tipo de negociaciones, pero desde el punto de vista jurídico podemos establecer las siguientes conclusiones. La primera, que es muy importante, ¿quiénes pueden acudir a esta negociación? Por regla general acuden a la negociación los sindicatos que tengan empleados públicos. Sin embargo, en virtud del bloque de constitucionalidad, también pueden acudir a esta negociación colectiva
sindicatos que tengan empleados públicos, pero también que tengan contratos de prestación de servicios. Y a su vez también pueden acudir a este tipo de negociaciones sindicatos que solo tengan contratos de prestación de servicios, porque lo que ha dicho la OIT es que no hay distinción para los sindicatos. También lo ha dicho la Corte Constitucional de Colombia. Segundo punto importante, esta negociación colectiva, pues obviamente no puede ser para restringir el derecho de los sindicatos minoritarios. Todos los sindicatos tienen la posibilidad de presentar pliegos de solicitudes, de hacer negociación colectiva y de tener negociadores y asesores. ¿Qué es lo que dicen las partes? Pongan en la norma, pónganse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, pues busquemos las mayorías. Pero con esto, las mayorías no es para aplastar las minorías, es para que entre todos, pues obviamente, pues todos tengan representación de negociadores, de asesores y también en el pliego de solicitudes. Tercer punto importante, lo que está claro es que la reforma laboral y la reforma a la salud no cambian en nada este procedimiento que tenemos acá, lo cual honestamente pues sí es un tema muy restrictivo y sí sería muy interesante que estas reformas modificaran esto. ¿Por qué? Primero, lo decíamos en el video, en la negociación colectiva de este tipo hay restricciones. Para ser franco, tú solamente puedes pedir salario y eso que con disponibilidad presupuestal. Y no puedes pedir aspectos prestacionales porque está prohibido. Yo creo que eso era no tener limitaciones. La acción colectiva debe ser libre, como ha dicho la OIT. Otro aspecto importante aquí clave. Cuando hay un conflicto colectivo, donde hay trabajos particulares, trabajos oficiales, el conflicto lleva arreglo directo, huelga, arbitramiento. En ese tipo de negociaciones es arreglo directo y mediador. Y si no, el mediador no llega a ningún acuerdo, propone nada y la gente no acepta, pues no se logró nada. Eso quiere decir que al final del día el conflicto no se resuelve. Y pasa lo que pasa en la práctica, que todos los años se hacen las mismas peticiones y al final la entidad dice, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no se puede negociar. Y finalmente algo muy importante, no se le pueden pedir a ningún sindicato, inclusive por ley de protección de datos personales, los nombres de los afiliados, lo que pagan, las cuentas de la entidad, porque se establece que los datos de los sindicatos son datos sensibles y eso honestamente ha sido recogido históricamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y todo por lo que ha hecho la OIT. Lo que se establece por la norma es cómo definir un conflicto cuando no se ponen de acuerdo para presentar un pliego, no para ser negociador ni para poder negociar. Entonces, pues este es un tema muy importante. De esta manera quisimos presentar este video. Esperamos que nos sigan escribiendo, consultando y sobre todo, sí, dándonos temas para poder ilustrar o dar algún tipo de claridad sobre lo que nos preguntan. Un fuerte abrazo para todos y para todas.